Mira, en el anterior podcast, justo el anterior, estuvimos tratando todo el tema de China, ¿no? Vino un invitado que era un auténtico experto en todas esas dinámicas sociales de China, el control social de China. Bueno, alucinante fue el podcast. Le pregunté si creía que esa escalada de guerra, bueno, esa guerra fría que está viviendo China con Estados Unidos a nivel geopolítico, a nivel económico, podría escalar a una tercera guerra mundial. Y él, bueno, dio su opinión, en su opinión dijo que no, pero fuera de cámaras me dijo algo y me dijo, mira, la tercera guerra mundial en tal caso, si no es controlada, puede llegar a darse entre el islamismo y el cristianismo y puede empezar en Europa. Es una opinión, lógicamente, de este invitado. Mi pregunta es, te lo tengo que preguntar a ti, lógicamente, esto. ¿Ves como posible que esto pueda llegar a ser real? No lo veo posible porque a corto plazo creo que vamos a reaccionar antes. Es evidente que hay una hegemonía en ciertas corrientes del islamismo que se ha impuesto que es absolutamente incompatible con Occidente y el cristianismo. Incompatible. Y que si permitimos que se sigan desarrollando, el escenario futuro es un escenario bélico. Eso es evidente. Es decir, si seguimos permitiendo, alguien habló de alianza de civilizaciones, ¿no? Las civilizaciones fuertes nunca se han aliado en la historia, si acaso temporalmente y por intereses. Luego compiten, luchan y una, la más fuerte, acaba con la otra. Bueno, ese escenario sería un escenario muy a futuro, ¿verdad? En Europa, pero yo creo que no se va a dar. Yo creo que no se va a dar. ¿Y por qué no se va a dar? Pues porque yo creo que los ciudadanos europeos van a reaccionar antes. Y ya lo estás viendo. Italia ya ha reaccionado, Suecia ya ha reaccionado. En el centro de Europa, el Visegrado, mira cómo está. El Visegrado, que son personas acostumbradas, vivieron los dos grandes monstruos del siglo XX, el comunismo y el fascismo. Los países del Visegrado, República Checa, Eslovaquia, Polonia, Hungría, vivieron los dos grandes monstruos del siglo XX, el fascismo y el comunismo. Estuvieron sometidos a los dos. Por lo tanto, es más difícil engañarles cuando aparece un tercer monstruo, ¿vale? Que sería el islamismo y el sometimiento que tiene, que excede a la religión y entra también como dinámica política, como forma de organización política a la población. Entonces ahí son más difíciles de engañar. Pero tú estás viendo el Visegrado, estás viendo a Meloni, estás viendo el fin de casi 50 años de gobierno socialdemócrata en Suecia, estás viendo que en Francia Le Pen ha ganado unas elecciones. Todavía no ha gobernado, pero ya ha ganado unas elecciones. Yo creo que el escenario nos va a permitir, los ciudadanos han despertado, y nos va a permitir una rebelión, una revolución espiritual, que no es solo una revolución en términos de discurso, una revolución, sino que también es espiritual. No es solo que sí, que es verdad, que esto que decimos siempre que hay que luchar por el relato y demás, la batalla cultural que llaman, ¿no? Sí, batalla cultural sí, pero aquí hay también una batalla espiritual. Y yo creo que Europa está renaciendo en esa batalla espiritual. Y los ciudadanos europeos nos van a dar las herramientas a los políticos que legislen en el futuro para permitir que no se llegue nunca a ese choque directo, a ese nivel de enfrentamiento. ¿Por qué? Porque vamos a conseguir, en un plano, yo creo, en un plazo muy corto, vamos a conseguir las normas necesarias para obligar a todo el que llega, como pasa en Estados Unidos, obligar a todo el que llega a adaptarse a nuestras dinámicas sociales y a nuestra cultura. Creo que lo vamos a conseguir. Además, yo esto se lo digo a los jóvenes normalmente cuando hablo con ellos, estoy casi seguro de que la década de los 20 va a ser todavía una década muy dura, pero la década de los 30 va a ser una de las mejores décadas de las últimas 30, 40, 50, 60 décadas. ¿Y tú no crees que dentro de... O sea, que hay ciertas influencias internacionales ya, y estoy hablando ya dentro del panorama geopolítico a nivel económico, de mercado internacional, que hacen que, porque al final la economía es lo que mueve todo, lo que mueve el dinero y tal. Sí. Y como evidentemente la economía está yendo hacia donde está yendo, hacia Asia, ¿no crees que simplemente Europa ya está en decadencia, que Europa simplemente va a ser un mero observador de esa guerra fría que ya está existiendo entre Estados Unidos y China y que el futuro está ya en... Te estoy hablando desde un punto de vista económico, pero insisto, como la economía lo mueve todo, estamos hablando de que países como la India, que cada vez es más emergente, China lo van a controlar todo y simplemente, por mucho que gobierne Vox, por mucho que gobiernen otros partidos, al final se van a poder cambiar cosas a nivel nacional, a nivel social, pero va a haber ciertas influencias internacionales, como digo, que hacen que Europa ya esté abocada, entre comillas, al fracaso. Siento tener una opinión pesimista, pero yo creo que lo que digo lo ven, y esto se lo he escuchado a expertos geopolíticos, es decir, de algún modo. A ver, hay que asumir que nos ha tocado vivir... Siento el pesimismo, Samuel. No. Hay que asumir que nos ha tocado vivir una época de decadencia en Europa. Sí. Es que somos la civilización occidental. Es que ¿quién ha construido lo que hemos construido nosotros? Es decir, ya no hablo de tecnología, de arquitectura, de términos espirituales, ¿no? Decía Lorca aquello de Federico García Lorca, tan usado, tan mal usado, de la superioridad estética del catolicismo, ¿no?
decía García Lorca, sino en términos de logros, de conquistas, ¿verdad? Es que, y claro, estamos en una fase de decadencia, eso no verlo, no asumirlo sería mentir a la gente. Estamos claramente en una fase de decadencia. Pero también Estados Unidos ha pasado por esa fase de decadencia. Y yo creo que Trump se ha dado cuenta de esto. Es uno de los líderes políticos que, dentro de su chabacanería y su forma de expresarse, que te puede gustar más o menos, y su manera de hacer las cosas y decirlas, bueno, eso te puede gustar más o menos. Pero yo creo que él se ha dado cuenta de esto que dices tú, del peligro que supone las economías emergentes a la hora de acabar con el espacio geopolítico más libre y próspero que ha conocido la humanidad, que es Occidente. Nunca, jamás, en ningún siglo se vivió como hemos vivido en Occidente en tiempos muy cercanos, ¿no? Y Trump se ha dado cuenta de eso. Y de ahí empiezan las campañas de defender lo propio, y ahí empiezan las campañas de primero nosotros. Viene de ahí, en realidad. Viene de un país que acaba destruyéndose industrialmente para que haya otra potencia que acabe consiguiendo toda esa industria. Antes entre bambalinas, hablábamos de la serie The Wire, de mi serie preferida, que había estado en Baltimore. Y Baltimore es una de esas ciudades ejemplo de la degradación, un puerto que fue el más importante de Estados Unidos, uno de los más importantes del mundo, donde siempre había trabajo para el que fuera. Daba igual a la hora que fuera, siempre había trabajo para ti, convertido ya hoy en centros comerciales. Y esa degradación que se ve en la temporada 2 de The Wire, cuando se toca el puerto y la corrupción sindical, se ve en la temporada 2, hay un personaje, Sobotka, que es el líder sindical, que vivió los grandes momentos del puerto de Baltimore y está viviendo la decadencia de la que tú hablas. Ya no hay trabajo para nadie, ya todo ya se ha perdido casi todo, ¿no? Entonces ya hay un momento que mira desde lejos al puerto y dice, bueno, en inglés dice, we used to build shit here. Bueno, solíamos construir cosas aquí, ¿no? Solíamos construir cosas y luego dice, ahora solo metemos la mano en el bolsillo del tipo que tenemos al lado, ¿no? Esa decadencia es lo que Trump ha visto. Y por eso dice, no, vamos a construir, pero vamos a construir en Baltimore. No, vamos a coches, sí, pero coches aquí, porque si no, efectivamente, corríamos un grave peligro de que la civilización occidental, tal como la conocíamos, desapareciera. Pero yo creo que hay un despertar. Creo que el despertar en Estados Unidos ya es evidente y creo que en Europa también se está viendo. Por lo tanto, creo que vamos a poder competir con ese gigante chino que en algún momento asume que el comunismo es un fracaso en todos los sentidos, es la deshumanización de las personas, es el hundimiento económico, es la hambruna, es la persecución, es un fracaso. Entonces decide, bueno, vamos a seguir manteniendo el régimen político comunista, pero con un régimen económico aperturista, capitalista. Entonces dicen, en Pekín ya podéis poner Burger King y McDonald's, ¿no? Y ahí se acaba ya lo que es el comunismo, entendido como el comunismo real, ¿no? Tradicional, sí. Es decir, esto es un fracaso, venir, poner McDonald's, pero yo voy a seguir con mi régimen político comunista. Entonces eso se convierte en un gigante peligroso. Y a ese gigante peligroso hay que mirarle de frente. Lo que no podemos es dejarnos avasallar, que nos inunden nuestros mercados con sus productos. No. Y hay que hacer yo creo que lo que está haciendo Trump. Es decir, podemos pactar con ellos, podemos llegar a unos acuerdos con ellos, todo el mundo quiere que el mundo mejore en África, en China, en cualquier sitio, pero eso no puede significar que nosotros seamos cada vez más decadentes, que aquí no haya nada para nosotros, que el puerto de Baltimore ha pasado en 5 décadas en nada, que es una generación de bisabuelos, abuelos, padres, nada. Haya pasado en ese tiempo de bajas al puerto y siempre tienes trabajo, allá no hay trabajo nunca para nadie. Y empieza a verse la degradación de la droga y en lugar de trabajadores hay tipos que parecen zombies paseando por el puerto, unos con el fentanilo, otros con la heroína. Claro, eso es lo que un mandatario político debe ver, debe anticiparse y decirse, no. Aquí hay que construir cosas. Aquí hay que volver a ser el Baltimore que fuimos. Sí, señor. Y ya está. Y China es un peligro, claro. Y las economías emergentes, claro. Pues habrá que enfrentarse a ellas, ¿no? Digo yo, no sé.